Hoy los llevamos a visitar el pueblo de Trevelin, en la provincia de Chubut. Si han estado siguiendo nuestro viaje por Patagonia, ya sabrán que visitamos varias comunidades con orígenes galeses, y este pueblo fue uno de ellos. Trevelin en galés significa pueblo del molino, y fue aquí donde se construyó el primer molino harinero de los Andes. Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Trevelin, Argentina. Sí, estamos de paseo, hemos venido desde Esquel a pasar el día. Sí. Tuvimos que venir en taxi porque hoy es un domingo y los buses no eran muy frecuentes. No. Pero el taxi nos salió 500 pesos por un viaje que son más de 20 kilómetros. Y sí, vamos a pasar el día acá, vamos a tomar té galés. ¿Té galés? Por supuesto. Más tortas. Más tortas. También hay... Más gordo. Hay unos cuantos museos que queremos visitar y el resto del día vamos a pasear por el pueblo y mostrarles qué tal es el lugar. Sí. ¡Vamos! Listo. Nuestra primera parada en Trevelin, por supuesto, fue una casa de té galés. Muchas casas de té solo abren en las tardes, pero vinimos a Nine Maggie porque uno puede tomar té galés en la mañana. Hoy estamos tomando otro té galés. Hemos tomado varios tés galeses aquí en Argentina en estos últimos días. Y estamos en una casa de té que se llama Nine Maggie, que significa la abuela Margarita. Y bueno, hoy pedimos un té para compartir, porque estamos empezando a subir de peso. Y tenemos pan, un pan blanco y otro pan integral, y usan la harina de un molino aquí cerca del pueblo que también es famoso, es un lugar turístico que uno puede ir a visitar. Tenemos queso, 2 mermeladas, fresa, esa todavía no sé qué será. Tenemos mantequilla, un scone salado, y después nos han traído 5 tortas. ¡Wow! Tenemos chocolate, manzana, dulce de leche, la torta negra, que es una torta galesa, Crema. y otra tarta de crema. Muy rico. ¡Wow! Y por supuesto el té, no puede faltar el té en hebras con un poquito de leche fría, como para cortar el té. Torta de chocolate. Oh. ¿Con nuez? No sé con qué, vamos a ver. Es un icing con sabor a café. Oh. Wow, está bien. Wow, esa es una buena receta. Wow. ¿Y otra torta? Acá tenemos la tarta de crema que hemos probado en varias casas de té. Esa también me gusta mucho. Samuel tiene 3 tortas en su plato. Sí, primero, torta galés. Torta galesa que está hecha con Con pasas. azúcar negra, Sí. pasas, nueces, frutas secas. Muy rico. Ya. Muy rico. ¿Qué más hay en tu plato? Otra. Torta con manzana. Muchas manzanas. Y por último, Para mí, dulce de leche. Con coco. coco. Tiene coco rallado encima. Wow. Muy decadente. Wow. Muy delicioso. Muy dulce. Todos ricos. Un muy rico té. Sí. Perfecto. Perfecto. Hay 2 casas de té aquí en Trevelin. Esta es la otra. Hemos comido tanto hoy que no podemos tomar un segundo té galés. Pero ahora saben que tienen opciones aquí en el pueblo. Bueno, wow. Eso fue un montón de comida. Muy ricas todas las tortas. Les menciono ahora el precio. Pagamos 500 pesos en total
Fue 450 pesos por un set, el té galés completo, y después 50 pesos más para una taza de té extra. Así que 500 pesos en total, que vendría a ser menos de 13 dólares americanos. Y ahora estamos caminando a lo largo del río Percy, porque sí, hemos comido tanto que ahora sentimos como que necesitamos un poco de ejercicio para poder continuar nuestro día de paseo. Ahora estamos caminando hacia una capilla galesa, se llama Capilla Bethel, es bien chiquita, de ladrillos. Vamos a ver si está abierta, si podemos entrar a visitar. Nos olvidamos que es un día domingo, así que no entramos a la capilla porque me parece que o había un servicio o recién estaban terminando, había un montón de gente saliendo, así que vamos a continuar nuestro tour de Trevelin. Estamos caminando hacia la calle principal, que se llama Avenida San Martín. Vamos a ver qué hay para conocer, para turistear. Entonces, algo que he notado en estos pueblos galeses que hemos estado visitando en Patagonia es que tienen muy lindos jardines con rosales. Hemos visto tantas rosas que no se imaginan, miren eso. Los ingleses y los galeses también son muy conocidos por tener lindos jardines, hermosos rosales con flores de todos colores. El gatito. El gatito. Yo me agaché para saludarlo y me saltó encima. Mírenlo, qué dulce. Este es un monumento al barco Mimosa que llegó con los colonos galeses, Sí. a empezar una nueva vida en Patagonia. Muy interesante. Una gran aventura. Sí. Ahora vamos a ir a visitar el Museo Regional Trevelin. Ahí lo tienen, un enorme edificio de ladrillo. Ya han abierto ahora. Y ok, les tengo que mostrar esta foto porque en las afueras de Trevelin hay un campo con tulipanes. Ahí pueden ver una foto, montañas cubiertas en nieve, tulipanes. Nosotros queríamos ir a visitar y fuimos a la oficina de turismo en Esquel a averiguar y les estábamos preguntando, los tulipanes, ¿cómo podemos hacer para ir a verlos? Y nos dijeron, no es la época, no es primavera en este momento, así que no hay tulipanes. Así que quedamos un poco tristes. Vamos a tener que regresar en otro momento. El gatito recién se fue corriendo hacia Samuel. Miausis. Mush, 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 mush. Ah. Hi, Miausis. Hi, Miausis. Oh, Miausis, yes, yes. Y aquí tenemos un mapa del pueblo. Dragón rojo.
bien galés, típico galés. Y sí, es un pueblo chiquito, es muy fácil de caminar, visitar a pie. Y ahora estamos acá. Vamos a ir a ver el museo. En este museo se exhiben objetos que constituyeron la vida cotidiana de los inmigrantes galeses. Aquí uno puede ver muebles, vestimenta, instrumentos musicales y otros elementos de la cultura galesa. Bueno, acabamos de terminar de visitar el museo y lo encontramos muy interesante. ¿Qué te pareció, Samuel? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Muy interesante. En el primer piso tenían como maquinaria relacionada con la agricultura y también explicaban un poco más la historia del molino, el molino harinero. Y después había un segundo y un tercer piso donde se trataba más de los colonos galeses, las cosas que trajeron con ellos en el barco Mimosa y cómo eran sus vidas, su diario vivir aquí en la Patagonia. Así que nos gustó mucho. El precio fue 80 pesos por persona, que vendrían a ser $2 americanos, y ese es el precio para extranjeros, si no es 50 pesos para argentinos. Y sí, ahora vamos a continuar nuestro recorrido por Trevelin. El Malacara, atractivo, turístico, histórico. Aquí tenemos la réplica de la primera casa de John Daniel Evans, el fundador del molino harinero y del pueblo del molino, Trevelin. Está cerrada en este momento, así que no podemos visitar la casa. Y también la tumba del caballo Malacara. Nombre medio raro para un caballo. Pero en fin, este es el horario si les interesa visitar y también el precio. Ya era hora de almorzar, así que de ahí caminamos a los troncos donde se especializan en parrilla. Nos dio hambre después de pasear por el pueblo, después de haber comido todas esas tortas. Así que ahora, parrilla. Vino tinto. Y la comida ha llegado. Asado de tira. Delicioso. Muy jugoso. Una porción viene con 5 pedazos de asado de tira. Bien generosos acá. Muy rico. ¿Y? ¿Papas? Y papas fritas. ¿Papas fritas? A la provenzal con ajo y perejil. Está bien rico todo. Todo es rico. Y también ensalada completa. Remolacha, tomate, zanahoria, cebolla, huevos, lechuga. Bueno, un delicioso asado, ¿qué tal? Oh, muy delicioso. Muy rico. Muy rico. Wow. Ya. Sí. Comimos muy bien. Sí. El precio fue 800 pesos, que vendrían a ser $20 americanos. Sí. 2 copos de vino tinto. Ya. Una ensalada mixta completo. Sí. Papas fritas. Y asado de tira. Asado de tira. Y grande pan. Y agua con gas. salsa. Y agua con gas. Así que comimos muy bien. Sí. Y ahora vamos a ir hacia la plaza porque hay una feria en la tarde. Sí. Que nos han dicho va a comenzar como a las 3 o 4 de la tarde. Así que vamos a ver qué tal esa feria. Continuamos a la feria en el parque de Trevelin, que está ubicado en el centro del pueblo. Aquí uno puede comprar todo tipo de artesanías, pero lo que más nos llamó la atención fueron las tortas. Por supuesto que tuvimos que pedir una para probar.
Vinimos a la Dos feria postres. y nos encontramos Dos postres. con postres y Samuel. Torta de dulce de leche con nueces. Oh, la muy Miren decadente. esa torta, wow. Y alfajor en maicena. Con coco. Dulce de leche extravaganza. Ya, entonces Sí. el alfajor, 30 pesos. La torta, Sí. 50. Más barato. 80 pesos en total. $2 $2 americanos. americanos. Wow. Buen Bueno, precio. come tu Buen torta. precio. Come tu torta. Nuestro bus va a venir en cualquier momento. Así que vamos a disfrutar Muchas dulces de esa leche. torta. Wow, wow. Muy rico. Muy delicioso. Y alfajor con maicena. No nos olvidemos el alfajor. Wow, con coco rallado. Coco rallado. Muchas dulces de leche. La feria fue buena idea entonces. Sí. Oh. Y ese fue nuestro paseo a Trevelin. Esperamos que lo hayan disfrutado y ya nos vemos con más videos de Patagonia.